Saludos, hoy voy a contar la historia de la aparición de la tiara con esmeraldas de Ana María de Dinamarca. Por supuesto, ya he hablado de ella. Es muy bonita y llama la atención, pero hoy me detendré en su aspecto con más detalle. Nuestra historia comienza de nuevo en Rusia. De hecho, los Románov en aquellos días eran considerados la dinastía gobernante más rica de Europa. El estado de Nicolás I, por ejemplo, en términos de dinero moderno, era de 300.000 millones de dólares. Es decir, el último emperador ruso era casi el doble de rico que, por ejemplo, Elon Musk. A finales de agosto de 1851 en la familia de Konstantin Nikolaevich, hijo de Nicolás I, se produjo un acontecimiento alegre. La esposa del gran duque, Alexandra Iosifovna, la antigua princesa Alexandra de Sajonia-Altemburgo, dio a luz a su segunda hija, a la que llamaron Olga. La infancia de la pequeña gran duquesa transcurrió posteriormente en San Petersburgo, en el magnífico palacio de mármol de su padre, en Peterhof, en Crimea y en Polonia. En 1866, cuando Olga solo tenía 15 años, le propusieron matrimonio con el rey Jorge I de Grecia. Jorge era un príncipe danés y cuñado de Cesarevna María Feodorovna, esposa del gran duque Alejandro Alessandrovich, futuro Alejandro I. Durante la crisis sucesoria en Grecia, Rusia, junto con algunos otros países, abogó porque Jorge asumiera las funciones de monarca de Grecia. Tras convertirse en rey de Grecia, Jorge acudió a San Petersburgo para dar las gracias a Alejandro I. Durante esta visita se fijó en la encantadora nieta del emperador, Olga Nikolaevna. Los padres de Olga, a pesar de su corta edad, aceptaron casarla. La alianza con Grecia en aquella época era favorable a Rusia. Además, la propia Olga Konstantinovna difícilmente podría encontrar un novio más favorable y prestigioso que Jorge. Lo único que, habiendo dado su consentimiento a la boda, Konstantin Nikolaevich pidió al rey griego que esperara con el casamiento un año más. Olga Konstantinovna tendría que tener al menos 16 años en el momento de la boda. Jorge respondió a esta propuesta aceptando. Un año más tarde, en 1867, acudió de nuevo a San Petersburgo. Después de la boda, los recién casados pasaron algún tiempo en San Petersburgo y luego se fueron a Grecia. La entrada en una nueva vida adulta se le dio a Olga Konstantinovna debido a su edad fue extremadamente difícil. Al no saber griego, por ejemplo, la joven reina llegó a asustarse por la multitud de gente que los recibía a ella y a Jorge de camino a Atenas, la residencia real. La pobre princesita tuvo que asistir a multitud de actos solemnes que, por supuesto, la fatigaban enormemente. Al final, los nervios de Olga Konstantinovna ni siquiera pudieron soportarlo. Un día, los enviados de Jorge, que tenían orden de llevarla a otro baile, no la encontraron en sus aposentos. Los criados, preocupados, buscaron por todo el palacio hasta que encontraron a la reina sentada bajo la escalera, abrazada a su muñeca favorita, que había traído de Rusia, y llorando. Sin embargo, Olga Konstantinovna se acostumbró rápidamente a Grecia. Siguiendo el consejo de su madre, Alexandra Iosifovna, comenzó a estudiar historia griega, lo que agradó mucho a sus súbditos. Olga Konstantinovna también aprendió griego, lo que le hizo sentirse mucho más segura en el palacio de su marido. Posteriormente, el matrimonio de la gran duquesa resultó todo un éxito. Con el cónyuge de la reina de los helenos vivió muchos años, hasta que cayó a manos de los terroristas. Después, Olga Konstantinovna regresó a Rusia. El trono de Grecia o CUP con acento agudo así su hijo mayor Constantino y, en Rusia, la gran duquesa también estuvo durante la revolución. Arresto que, a diferencia de otros Románov, logró evitar. Olga Konstantinovna se marchó al extranjero con su hijo Constantino, que por aquel entonces ya había sido expulsado de Grecia. El trono de Grecia fue ocupado por el segundo de Olga Konstantinovna, Alejandro, que simpatizaba con la entente. La propia reina viuda nunca regresó a Grecia y vivió en Suiza, pero a Alejandro le ocurrió una desgracia. El rey Alejandro, cuando paseaba por un jardín cerca de Atenas, fue mordido por un mono agresivo. El animal pertenecía al bodeguero del rey, que de vez en cuando lo dejaba salir a pasear por el jardín. La mordedura le provocó una intoxicación sanguínea. Consciente de que sus días estaban contados, Alejandro pidió a sus súbditos que dejaran entrar en el país a la reina Sofía de Prusia, esposa del depuesto Constantino. El infeliz rey quería despedirse de su madre.
Los griegos, sin embargo, no concedieron tal permiso. Conocedora de la situación de su hijo y habiéndosele denegado la visita, la desconsolada Sofía escribió una carta a Olga Konstantinovna y le pidió que fuera a Grecia. A diferencia de Constantino, el marido de la gran duquesa, Jorge, así como ella misma, gozaban de popularidad entre el pueblo durante su reinado. Por ello, Olga Konstantinovna obtuvo fácilmente permiso para visitar Grecia. Sin embargo, la reina no tuvo tiempo de despedirse del desafortunado Alejandro. El barco en el que viajaba se vio envuelto en una tormenta. Como resultado, Olga Konstantinovna llegó a Atenas solo 12 horas después de la muerte de Alejandro. Posteriormente, el trono de Grecia fue retomado por Constantino y Olga Konstantinovna también permaneció en Grecia con su hijo, pero fue expulsado de nuevo del país. La monarquía en Grecia fue abolida. La familia real griega, incluida Olga Konstantinovna, se vio obligada de nuevo a huir al extranjero. Se sabe que los últimos años de su vida la reina viuda los pasó en Gran Bretaña, Italia y Francia. Como se puede ver, la vida de la gran duquesa Olga Konstantinovna resultó ser brillante, turbulenta y saturada. Tras la muerte de Jorge I, debido a los acontecimientos políticos en Rusia y Grecia, la gran duquesa tuvo que soportar muchos problemas y dificultades, pero la primera mitad de la vida de Olga Konstantinovna transcurrió en la comodidad y el lujo y, por supuesto, fue muy feliz. Por supuesto, como esposa del monarca griego, Olga Konstantinovna disponía de un gran número de hermosos trajes y costosas joyas. Por supuesto, el rey Jorge regalaba a menudo a su amada esposa todo tipo de joyas, pero las joyas más hermosas Olga Konstantinovna las trajo de Rusia. Estos tesoros formaban parte de su rica dote. Al ser hermano del emperador, el padre de la gran duquesa, Konstantin Nikolayevich, era, por supuesto, un hombre muy rico. Uno de los tesoros más famosos que Olga recibió de su padre como dote es un conjunto de enormes esmeraldas redondas y en forma de pera talladas en cabujón. La propia Olga Nikolaevna era muy aficionada a estas piedras y las lucía a menudo. La reina griega solía adornar sus vestidos con esmeraldas traídas de Rusia. Olga Konstantinovna también colocaba a veces estas piedras en sus collares. Tras el fallecimiento de la reina viuda, sus esmeraldas Romanov fueron heredadas por su nieto Jorge. Este, a su vez, las transmitió a su esposa, la princesa Isabel de Rumanía. En los años 30 del siglo pasado, la princesa encargó la confección de una hermosa tiara con piedras Romanov. Como las piedras eran rusas, en homenaje a Olga Konstantinovna, Isabel eligió para su tiara el diseño de un kokosnik ruso. Sin embargo, como la joya se hizo para Isabel de Rumanía, el diseño muestra claramente las letras engastadas en diamantes. La tiara se hizo para la princesa como un transformador, es decir, esta joya puede llevarse, incluso como collar, desmontada de la montura rígida. Tras la muerte de Isabel, la tiara con esmeraldas de Olga Konstantinovna pasó por varias manos y finalmente acabó en propiedad de Ana María de Dinamarca, esposa del último rey griego Constantino I, fallecido en 2022. Ana María es considerada la reina viuda en el exilio. Ama mucho su tiara de esmeraldas. A lo largo de su vida, la llevó constantemente, para las celebraciones más importantes. Gracias por vernos.